Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para desentrañar otra historia fascinante del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo, especialmente de quienes siguieron de cerca la exitosa serie Erkenzicus, y por supuesto, de quienes se enamoraron perdidamente de la química palpable entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿qué palabras los separaron? El drama. Vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y, si es posible, arrojar un poco de luz sobre por qué la relación entre estas dos estrellas turcas, que parecía tan prometedora y tan real, llegó a su fin. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos y las teorías más intrigantes, si eres nuevo por aquí y te encantan las historias del mundo del espectáculo, las curiosidades de tus series favoritas, los detrás de cámaras y las vidas de tus actores predilectos, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dale con confianza al botón de suscripción y activa esa campanita para que te enteres de cada nuevo vídeo tan pronto como lo subamos. Prometemos mantenerte al día con lo más interesante y jugoso del panorama del entretenimiento. Como les comentaba, Can Yaman y Demet Özdemir, quienes nos regalaron una historia de amor inolvidable en la pantalla con sus icónicos personajes Candibit y Sanem en Erkenzicus, también compartieron una relación en la vida real que mantuvo a la prensa turca y a los fans en un estado de constante vilo y expectación. Su química traspasaba la pantalla de una manera casi eléctrica, y esto, como suele suceder en el apasionante mundo de la actuación, alimentó rápidamente los rumores de que su conexión iba mucho más allá de la amistad o la mera profesionalidad. Y efectivamente, para el deleite de muchos, poco tiempo después de que la serie terminara de grabar, se confirmó oficialmente que estaban juntos. Fue un momento verdaderamente emocionante para innumerables seguidores, quienes veían en ellos la pareja perfecta, la confirmación de que la magia que veíamos en la televisión podía, efectivamente, convertirse en una hermosa realidad. Se les veía juntos en eventos públicos, compartían fotos que atestiguaban su felicidad, y parecía que su amor florecía de manera pública y radiante bajo el ojo atento del público. Sin embargo, como en muchas historias de celebridades que nos cautivan, la felicidad pública a veces esconde realidades mucho más complejas y matizadas de lo que percibimos. La ruptura, cuando finalmente llegó, fue un golpe sorpresivo para la gran mayoría de sus seguidores. Los detalles nunca fueron explicados de manera clara y oficial por ninguno de los dos protagonistas, lo que, por supuesto, dejó un vacío considerable para que la especulación mediática y popular hiciera su trabajo, llenando ese espacio con todo tipo de hipótesis. Y aquí es donde entra el drama, que tan acertadamente menciona nuestro título. Los medios turcos, siempre ávidos de información jugosa y exclusivas, comenzaron a lanzar hipótesis y teorías con una voracidad insaciable. Una de las versiones que cobró más fuerza, y que muchos fans aún recuerdan vívidamente, hablaba de supuestas diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y, sobre todo, en sus ambiciones profesionales. Se decía con un aire de certeza que Can Yaman, con su carácter considerado más impulsivo y su creciente fama internacional, buscaba un camino más individualista, enfocado en su carrera global y en proyectos de gran envergadura en el extranjero, mientras que Demet Özdemir, quizás, tenía aspiraciones más ligadas a su consolidada carrera en Turquía, buscando quizás una relación más estable, discreta y de menor exposición mediática. Estas visiones divergentes, se argumentaba, podrían haber creado una brecha difícil de salvar. Otra teoría que circuló con insistencia y que generó un debate considerable se centró en la asfixiante presión mediática. Cuando una pareja es tan querida por el público y su relación se convierte en un tema tan mediático, la constante atención y el escrutinio público pueden ser abrumadores y, en última instancia, destructivos. Se rumoreaba con fuerza que la presión incesante de las cámaras, la constante presencia de paparazzi en cada uno de sus movimientos, y las reiteradas preguntas sobre su vida privada pudieron haber desgastado su relación hasta un punto de no retorno. Es increíblemente difícil, por no decir casi imposible, mantener una conexión genuina y profunda cuando cada paso que das, cada palabra que pronuncias, está siendo escrutado y analizado por miles e incluso millones de personas. La falta de privacidad, la imposibilidad de tener momentos verdaderamente íntimos y personales, puede ser un peso muy grande para cualquier pareja, y más aún cuando se trata de figura públicas de su calibre y con un nivel de fama tan estratosférico. Sin embargo, y aquí es donde entra el aspecto más intrigante y especulativo de este drama, que rodea su ruptura, también surgieron rumores que apuntaban a palabras específicas, a conversaciones puntuales que pudieron haber sido el verdadero punto de inflexión, el detonante que selló su destino.
Aunque nunca se confirmó nada concreto, ni se ofrecieron detalles precisos, algunas filtraciones anónimas o comentarios poco claros aparecidos en la prensa sugerían desacuerdos profundos sobre el futuro, sobre el compromiso a largo plazo, o incluso sobre malentendidos que, magnificados por la situación de fama y presión, terminaron por fracturar irremediablemente la relación. Es fácil imaginar escenarios donde las expectativas personales chocan frontalmente, donde las visiones de futuro que cada uno tenía no se alinean en absoluto, y donde, en un momento de frustración, de desilusión o de acaloramiento, se dicen cosas que luego uno lamenta profundamente. Fueron palabras dichas en caliente durante una discusión. Fueron conversaciones difíciles sobre decisiones importantes que debían tomar. Es prácticamente imposible saberlo con certeza absoluta, ya que el silencio oficial ha sido el protagonista. Pero la especulación apunta a que no fue una ruptura repentina y sin motivo aparente, sino más bien el resultado de una acumulación gradual de diferencias o quizás, de un evento desencadenante muy específico y doloroso. Lo que sí es innegable, y esto es un hecho palpable, es el impacto profundo que su relación, y posteriormente su sonada ruptura, tuvo en el fandom global. Para muchos, Khan y Demet representaban el epítome de la pareja perfecta, el ejemplo viviente de que el amor que veíamos en las series de televisión podía trascender la pantalla y materializarse en la vida real. Su separación fue vista por muchos como una gran decepción, casi como el fin de un sueño compartido. Los fans se dividieron visiblemente, algunos apoyando incondicionalmente a uno, otros a la otra, y muchos simplemente lamentando la pérdida de lo que consideraban una pareja ideal y digna de admiración. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de expresiones de tristeza profunda, y por supuesto, de análisis detallados y a menudo apasionados de la situación. Es fundamental recordar que en el vertiginoso y a menudo cruel mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas o lineales como parecen desde fuera. Las relaciones personales son intrínsecamente complejas, y mucho más aún cuando están constantemente bajo el implacable escrutinio público. Can Yaman desde entonces ha continuado su carrera con un éxito notable, enfocándose con determinación en proyectos internacionales de gran envergadura y demostrando su innegable carisma en diversas producciones que han captado la atención global. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando y expandiendo su exitosa carrera en Turquía, participando en series y películas que han sido aclamadas tanto por la crítica especializada como por el público en general. Ambos han sabido seguir adelante, cada uno construyendo sus propios caminos profesionales y personales de manera independiente y con gran determinación. Lo que nos queda a nosotros como espectadores, seguidores atentos de sus carreras y admiradores de su talento, es la inmensa posibilidad de disfrutar de su extraordinario trabajo en pantalla. Su química en Erkencicus es un hecho innegable, una magia televisiva que perdurará en la memoria colectiva. Las especulaciones sobre su ruptura, aunque siempre estarán latentes y serán parte del folclore del mundo del espectáculo, son, en última instancia, eso, especulaciones. Lo fundamental es reconocer la calidad excepcional de su actuación, la intensidad de su conexión en pantalla y el impacto duradero que tuvieron en la audiencia. Quizás las palabras que los separaron fueron, en última instancia, simplemente el reflejo de dos personas jóvenes, ambiciosas y en un momento crucial de sus vidas, navegando por las turbulentas aguas de la fama global, las expectativas públicas y los desafíos de una relación bajo los focos. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos desentrañado hoy en este fascinante vídeo, hemos explorado el intenso interés que generó la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, su romance que nació de la pantalla y que cautivó a miles, y la posterior ruptura que dejó a muchos fans con un sabor agridulce y muchas preguntas sin respuesta. Hemos repasado algunas de las teorías más sonadas y discutidas sobre las posibles causas de su separación, desde las diferencias de estilo de vida y ambiciones profesionales que mencionamos, hasta la asfixiante y a menudo destructiva presión mediática, y hemos abordado la intrigante posibilidad de que palabras específicas, conversaciones cruciales, hayan sido el catalizador definitivo de su despedida. Aunque los detalles exactos y la verdad última siguen siendo un misterio envuelto en el secretismo, la historia de su relación y su eventual fin nos recuerda la intrincada complejidad de las vidas de las celebridades y el profundo impacto que tienen en la vida y las emociones de sus seguidores. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo y que hayan compartido este momento de análisis y reflexión conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes verdaderamente sobre esta historia. ¿Qué teorías creen que son las más acertadas o probables? ¿Les sorprendió mucho su ruptura en su momento? ¿Siguen apoyando a ambos actores en sus carreras actuales?
Déjenme sus opiniones, sus reflexiones más profundas y sus especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y el debate que generan. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha resultado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y seguidores en todas sus redes sociales para que más gente pueda disfrutar de esta interesante historia del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean unirse a nuestra creciente comunidad de apasionados por el entretenimiento, suscríbanse al canal ahora mismo. Únanse a nosotros y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, que estarán llenas de más historias, análisis y curiosidades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la curiosidad los acompañe.